Hola, buenas noches, estudiantes. Vamos a dar inicio a esta sesión síncrona número 4. Denme un segundo, voy a presentar mi pantalla. ¿Me pueden decir, por favor, si está viendo la presentación? Sí se ve, maestro. Muchas gracias. Bueno, vamos a dar inicio. Bien, en esta sesión síncrona, lo voy a dividir en dos secciones. La parte teórica, por decirlo así, de los temas que falta por revisar previos al examen, perdón. Y en la segunda parte, bueno, voy a retomar algunos aspectos, algunos elementos que ya se vieron en la sesión síncrona 3 del domingo pasado, pero que sin embargo me gustaría retomar y puntualizar muy bien, porque seguramente el día de hoy se están conectando más compañeros que no estuvieron presentes en la reunión que tuvimos el domingo pasado. Saben que voy a conectar también con el celular para aceptar a los que se vayan agregando. Ok, bien. Bueno, en esta ocasión vamos a ver lo que sería el segundo tema, que es el diseños y métodos de investigación cuantitativa. Eh, Cuando hablamos de la investigación cuantitativa, de hecho, en el domingo pasado lo mencioné de manera muy general, pero de forma muy global lo podemos identificar, o podemos identificar este tipo de estudios, o este enfoque de investigación, como aquellos que se dedican única y exclusivamente a realizar análisis de datos con una perspectiva estadística. O sea, los estudios cuantitativos tienen como característica central el análisis estadístico de datos, ¿ok? Entonces, para quienes desean hacer una tesina aplicando encuestas, por ejemplo, pues ahí va la investigación cuantitativa. Quienes desean realizar su análisis de resultados con base a tablas, a gráficas, a correr determinados técnicas de análisis, incluso profundo, análisis profundo de datos, adelante. La investigación cuantitativa y la técnica de investigación cuantitativa por excelencia es la encuesta, que ya les había comentado. No es la única, es la más recurrente, pero los instrumentos de investigación cuantitativa, en un momentito vamos a estarlos revisando, pero de manera general podemos nosotros considerar que cuando realizamos este tipo de estudios, no únicamente, y me quiero anticipar a los hechos para que ustedes tengan justamente el antecedente, porque me he topado con diversos trabajos de investigación y donde los resultados únicamente se vacían en forma de gráficas, por ejemplo, ¿no? O sea, se aplica el cuestionario de la encuesta y pues, los resultados son, pregunta número 1, ¿te gusta usar la plataforma educativa? El 80% dijo que sí y el 20% dijo que no. Bueno, sí, pero eso a dónde me lleva, ¿no? O sea, ahí cuando hablamos de análisis de resultados o de análisis de datos, justamente se trata de echarnos un clavado más profundo, o sea, tratar de nosotros eh, analizar también, o más bien retomar la información o reflexionar sobre esa
sobre esos datos, esa información, a partir de modelos teóricos ya existentes. No se trata únicamente de decir el 80% sí, el 20% no, sino que vamos a revisar en la literatura, que bueno, ya de hecho en el marco teórico, en los antecedentes, yo por eso la semana pasada, o el domingo pasado, les advertí de la importancia que tiene la revisión de documentos en los antecedentes, y bueno, también la importancia que posteriormente tendrá nuestro marco teórico para realizar justamente este análisis. Nosotros no podemos únicamente quedarnos con el plano superficial de poner la grafiquita donde hay 80 encuestados que te dicen que sí y 20 encuestados, o la grafiquita de pastel, ¿no? Con el 80 y el 20. Sino que, ¿qué hay detrás de esos datos? Entonces, desde este momento, quiero inyectarles justamente o depositarles esa idea de que desafortunadamente, por tradición, por lo menos aquí en nuestro país, desafortunadamente tenemos la tradición de que utilizamos la estadística de una manera muy superficial. No puedo decir que errónea, porque bueno, finalmente el hacer la tabla, el hacer la gráfica, pues sí, o sea, tiene su sentido, pero no empleamos en la revisión estadística. Exactamente, Magdalena. Sí, debemos de identificar cuál es el fin o el objetivo de ese dato. O sea, sí, justamente, ¿para qué nos está sirviendo el obtener esa información, ¿no? O a la inversa, puede suceder que el 80% nos diga, no me gusta trabajar con la plataforma, únicamente el 20%, ¿no? Entonces, a ver, ¿qué está sucediendo, no? O sea, ahí puede, tanto en el sentido positivo como en el sentido negativo, tenemos nosotros que ir más allá, buscar cuál es debemos explotar los datos e información obtenida para que sea de utilidad. Muy bien, Javier, sí, exactamente. Debemos de exprimir la información y como les dije, ¿cuál es la mejor forma? Bueno, haciendo una revisión desde los modelos teóricos que nosotros utilizamos o retomamos a lo largo de nuestra tesina, ¿ok? Entonces, sí es realmente muy importante que nosotros hagamos una revisión lo más acertada, lo más adecuada, lo más profunda de la literatura. De hecho, aprovechando el espacio, aprovechando el comentario, acabo de publicar en la plataforma la actividad número 5. Es un foro. De hecho, con base en el calendario, en esta semana nos toca foro. Entonces, yo como foro les puse una actividad donde yo quiero que ustedes, haciendo también un acto de reflexión, gracias Magdalena, más al ratito checo tu participación. Igual, si alguien ya quiere darle retro a Magdalena en su participación del foro, con toda confianza, con todo gusto. Yo lo que quiero es que sea un foro lo más activo posible. Entonces, en el foro yo les pregunto, o sea, ¿cuáles son justamente los obstáculos o cuáles son aquellos elementos que yo considero que me están bloqueando, obstaculizando, que se me complican, ¿no? ¿Qué complicaciones tengo al momento de hacer la revisión o la búsqueda de fuentes de información? No tan solo la revisión, más bien la búsqueda, ¿no? O sea, antes de la revisión, muchas ocasiones, digo, que en lo personal también a mí me ocurrió en maestría, me ocurrió en doctorado. Cuando estaba haciendo mis tesis, resultaba que al inicio yo trataba de encontrar fuentes haciendo búsqueda con ciertas palabras clave, pero yo decía, no, es que no encuentro, nomás tengo 3, nomás tengo 4, pero bueno. Pero lo que estaba sucediendo es que no estaba yendo a las, bueno, en este caso, a las bases de datos adecuadas. De hecho, también en la retroalimentación, perdón, en el correo que les envié hoy por la mañana, a las 7:30 más o menos de la mañana, andaba mandándoles correos,
avisándoles que ya había terminado de realizar la retroalimentación de la actividad 3. Yo ahí les volví a colocar el listado de las bases de datos o de los repositorios de revistas académicas, ¿verdad? Entonces, yo trataba de encontrar información donde no había, bueno, donde sí había mucha información, pero no la que yo necesitaba, ¿sí? Entonces, era lo que les decía justamente el domingo, o sea, irnos al Google, el Google normal, lo que le digo al Google de la raza, es echarme un clavado al océano, pero yo no requiero echarme un clavado en el océano, yo requiero echarme un clavado en una alberca, ¿verdad? Entonces, por eso mismo es que al inicio se nos complica la búsqueda de información. Entonces, justamente en la actividad número 5, requiero eso, que ustedes me digan, yo no he encontrado información, he buscado en tales sitios o simplemente no sé por dónde empezar, ¿no? Algunos de ustedes el domingo me decían, pues es que yo buscaba en el sitio de Google, pero no conocía el otro Google, el Google académico, ¿verdad? El Google Scholar. Entonces, es ahí donde nosotros podemos, o yo puedo tener mayor información de lo que a ustedes les hace falta, o sea, tener yo también requiero tener información de parte de ustedes para ver de qué manera las pueden causar. Cada uno de ustedes, o sea, de mis 160 estudiantes que tengo actualmente en materia de investigación educativa, pues son 160 perspectivas diferentes, ¿verdad? Entonces, a cada uno de ustedes le debo de dar el servicio de manera adecuada y de forma personalizada. Por eso mismo es que necesito que participen todos en el foro, que se apoyen, por eso mismo es que quiero que retroalimenten o comenten las aportaciones de sus compañeros, porque también necesitamos hacer trabajo colaborativo. Obviamente que mi trabajo, mi función es apoyarles en el diseño del protocolo de investigación, pero pues no pasa nada si entre ustedes también se apoyan, ¿verdad? O sea, yo quiero que sea también trabajo colaborativo, donde entre ustedes también se puedan apoyar, retroalimentando o comentando, compartiendo incluso, ¿no? Bien, dentro en este segundo tema de lo que es la investigación cuantitativa, tenemos el capítulo 4, que es Introducción al diseño de la investigación cuantitativa. Antes de pasar al esquema, quiero poner como un antecedente algo. Bueno, quiero hacer una pregunta. A ver, claro que para ayudarnos en la lluvia de ideas, de repente se nos cierra el mundo, por supuesto. O sea, de repente no sabemos como para dónde debemos de caminar, ¿verdad? Yo lo que no quiero es que ustedes se sientan solos, yo no quiero que ustedes se sientan que no se les apoya. Por supuesto que estoy en la mejor disposición de apoyarlos. De repente, a lo mejor me mandan un mensajito en la plataforma y aunque sí me aparece, a lo mejor en ese momento estoy esperando a tener un huequito de tiempo para poderles contestar. Si se dan cuenta, pues yo trato de contestar lo más pronto posible. Entonces, sí, o sea, siempre van a recibir una respuesta de parte mía. Entonces, siéntanse apoyados, con toda confianza pueden comentar, preguntar lo que ustedes desean. Es el trabajo que quiero hacer con ustedes es lo más abierto posible, ¿sí? Entonces, si en algo en particular, si muy puntual, puedo apoyarles, pues con toda confianza. Les decía, antes de comentar sobre el diseño de investigación cuantitativa, les quiero preguntar si ustedes conocen o saben en qué consiste la filosofía positivista. ¿Qué es la filosofía positivista? Ahí pónganmelo por el chat. ¿En qué consiste? ¿O quiénes fueron sus principales representantes? ¿Qué diferencia hay entre la filosofía positivista con alguna otra? O sea, la fenomenología, por ejemplo. ¿Qué es el positivismo?
O sea, hablar de la filosofía positivista y el hablar del positivismo es lo mismo. Si lo quieren googlear, googleenlo, pero no nada más me hagan copy-paste. O sea, sean muy específicos, muy puntuales. O si de plano jamás habían escuchado hablar del positivismo o de la filosofía positivista, también digan. Ok, Viridiana, muy bien. Sí, sí, si quieres que te quede así como para ¿cómo se dice? La cultura general. Ajá, ok, Frine. Muy bien, Magdalena. Sí, Frina y Magdalena tienen elementos muy interesantes de los cuales quiero partir. Miren, cuando hacemos investigación cuantitativa, ya les expliqué que la característica central de la investigación cuantitativa es el análisis o la medición, ¿no? De los datos. Bueno, este diseño de investigación social surge por ahí de mediados del siglo XIX en Francia. Entonces, ¿en qué consiste? Bueno, los primeros filósofos positivistas, que fueron Augusto Comte, Herbert Spencer, eh, está también pues, John Stuart Mill, o sea, algunos franceses, algunos británicos, ellos querían realizar investigación social. Hasta ese momento, digamos que la tradición científica era exclusiva de las ciencias naturales, de la física, la biología, la química. Entonces, en Europa a surgir algunos fenómenos que para algunos pensadores llamaba la atención. Bueno, ¿qué está pasando? ¿Qué está sucediendo? ¿No? Pero ¿cómo podemos nosotros investigar? Bueno, en ese momento, como el llamado método científico, que a mí no me gusta el nombre del método científico porque, bueno, hay muchos métodos y todos los métodos, hay muchos métodos científicos, pues, no únicamente el método experimental, ya lo dije. Cuando estos primeros filósofos o sociólogos querían indagar qué estaba sucediendo en la Europa del mediados del siglo XIX, pues lo único que en ese momento tenían a la mano era el método experimental, el método de las ciencias físicas, ¿verdad? Entonces, eh, esa es, digamos, la principal característica que tiene el positivismo, que en su momento quiso implementar el método de las ciencias naturales a las ciencias sociales. ¿A través de qué? De la observación, la medición, bueno, la generación de hipótesis, la comprobación, etcétera. Entonces, nos dice que es basado en la experiencia comprobada y verificada. Muy bien, Javier. Elías dice, no había escuchado acerca, ya buscando el conocimiento auténtico es el conocimiento científico. Sí, o sea, para estos filósofos, el único conocimiento científico es el que es verificado y comprobado. Es la característica. Verificado y comprobado a través de qué? A través de la experimentación o de la experiencia, como dicen sus compañeros. Entonces, eso es, digamos, la aportación epistemológica de la investigación cuantitativa. ¿De dónde surge la investigación cuantitativa? Porque no nada más es decir, pues vamos a aplicar encuestitas, pero sí, pero ¿por qué? Porque no nada más la encuesta, como dije hace rato, es el único medio de realizar investigación cuantitativa. Nosotros también podemos hacer experimentos, pero no experimentos con la idea de los químicos o de esta idea del científico loco, ¿no? Se pone a mezclar cosas raras. No, la experimentación en ciencias sociales, ahorita en un momento lo vamos, de hecho, a retomar, es que nosotros podemos trabajar o tener cierto control de las variables para poder ver cómo responden los participantes o los sujetos de estudio. Un ejemplo, si yo quiero implementar un sistema
una tecnología que ayude a través de, no sé, impulsos eléctricos a los niños a poder acelerar el aprendizaje de las matemáticas. Bueno, entonces la experimentación es el modelo, el controlar las condiciones en las cuales se va a implementar ese sistema. Entonces, eso puede ser un ejemplo, no necesariamente tiene que hacer así con impulsos eléctricos. O sea, por ejemplo, ahorita que está de moda la gamificación, por ejemplo, ¿no? Pues yo quiero ver qué diferencia encuentro, académicamente hablando, entre los niños a los que les pongo juegos de Kahoot y con los que nada más les doy la clase tradicional, explicadito. Entonces, ahí estoy experimentando porque con uno sí estoy trabajando de la manera normal, que no hay ninguna alteración del ambiente o del contexto, y con los otros sí estoy alterando el contexto. Entonces, eso también es un ejemplo de experimento. Bueno, dice, diseñando con investigación cuantitativa. De aquí nosotros podemos identificar que, bueno, en investigación cuantitativa tenemos que muestrear. Ya hablamos, cuando les dije en la delimitación que tienen que identificar a sus sujetos de estudio, ellos están identificando a la población con la cual quieren participar. La secundaria, voy a hablar por ejemplo de la secundaria del trabajo. La secundaria 93, Mariano Abasolo de Juárez, Nuevo León. Esa es mi población, ¿no? Poniendo el sitio donde trabajo. Sí, esa es la población. Cuando hablamos de población no me refiero a toda la población de Juárez, Nuevo León, ¿no? Sino cuando hablo de población es aquellos sujetos que pueden participar o que pueden ser susceptibles de poder participar, que hay posibilidades de que puedan participar. Mi población es, y de hecho, los estudiantes de la secundaria 93, Mariano Basolo, de Juárez, Nuevo León. ¿Sí? Ni siquiera los maestros, ni siquiera los intendentes, ni siquiera las secretarias, ni los directivos. Únicamente los estudiantes. Ahí ya tengo la población, la muestra, ¿no? O sea, si estoy hablando de alrededor de 500 alumnos, que son los que tenemos ahí en la secundaria, híjole, o sea, imagínate, hacer un estudio con 500 niños, pues sí está de repente un poquito complicado. Pues entonces voy a muestrear, ¿no? La muestra, para que sea representativa, para que sea significativa, debe de tener las mismas características que la población completa. De hecho, yo frecuentemente pongo el ejemplo de las muestras de laboratorio, ¿no? O sea, cuando nosotros vamos al laboratorio, pues nos extraen un tubito, dos tubitos de sangre, ¿verdad? Son muestras. Es decir, no necesitan extraernos toda la sangre para que puedan hacer el estudio. Con ese tubito, con esos dos tubitos pueden hacer nuestro estudio. Y esa sangre es representativa de toda la sangre que hay digamos que la sangre de nuestro cuerpo es la población. Y los tubitos, pues es la muestra. O sea, literalmente así se llama, ¿no? La muestra de laboratorio. En el caso de la investigación social es lo mismo. La población son todos los sujetos que cuentan con las condiciones para poder participar dentro de la investigación. La muestra es que únicamente vamos a considerar una parte. Hay instituciones educativas donde literalmente tienen 3,000, 4,000, 5,000 estudiantes. Sí, o sea, sí nos existen, o más. Por ejemplo, si queremos hacer, suponiendo que quisiéramos hacer el estudio en la preparatoria Álvaro Obregón de la Universidad Autónoma de Nuevo León, o sea, la prepa Álvaro Obregón es una ciudad, o sea, te pierdes de tanta gente que hay ahí, ¿no? Y es una preparatoria. Entonces, imagínate, si quisiéramos hacer el estudio con todos los estudiantes o incluso con todos los maestros, ¿no? O sea, está muy complicado. Por eso es lo que le decía Elías en su retroalimentación, ¿no? Aguántate, o sea, hay que tener enfocada la parcela donde nosotros vamos a estudiar, donde nosotros vamos a investigar, ¿sí? Aunque de repente querramos hacer un estudio así como que muy macro
para que supuestamente tenga validez científica. No, o sea, la validez científica no lo da el tamaño ni de la población ni de la muestra, sino lo que se llama justamente lo que se menciona, la validez interna y la validez externa, ¿no? O sea, que realmente esté bien aplicado tu modelo metodológico, que esté bien diseñado tu propuesta, en este caso, pues, tu protocolo, etcétera, ¿no? O sea, que realmente estés diseñando los instrumentos o las herramientas de recolección de datos como debe de ser. Eso es lo que te da validez científica. Y la forma también, obviamente, bueno, si estamos hablando de investigación cuantitativa, pues la forma en cómo vamos a contrastar la hipótesis o las hipótesis con las cuales vamos a trabajar. Entonces, es ahí lo que te da el sustento, el fundamento científico en la parte metodológica. Es lo que menciona esos datos a dónde van enfocados, pues a demostrar lo que menciona. Ok, muy bien, Magdalena, sí. Entonces, ahí tenemos nosotros que el diseño metodológico cuantitativo, pues se da justamente en los instrumentos, en la construcción de hipótesis, en la construcción de las variables y en lo que es la validez interna y externa. ¿Sí? Es muy importante que nosotros consideremos todos estos elementos. Ya que nosotros recogimos la información a través de la observación, a través de la aplicación de encuestas, a través de la observación en el caso de la experimentación justamente, viene el siguiente momento, que es lo que les decía al inicio, el análisis estadístico. Principalmente, bueno, recuerden que la estadística tiene dos vertientes, la estadística descriptiva y la estadística inferencial. La estadística descriptiva, como su nombre le indica, con ella hacemos una descripción general en este caso, pues, de la muestra o de la población con la cual estamos trabajando. La estadística inferencial nos sirve para proyectar, para predecir eventos que, bueno, si nosotros tenemos un archivo histórico de ciertos resultados, bueno, con la inferencial podemos nosotros predecir, pero bueno, en este caso no nos vamos a centrar en eso. La estadística descriptiva nos sirve para conocer de manera general, de manera global, cómo se comporta la población de estudio, ¿sí? Recuerden que la estadística descriptiva tiene algunas medidas. Las de tendencia central, las de variabilidad son las principales, las de relación. Las de tendencia central son muy, muy comunes. De hecho, no sé, desde la primaria, creo que sí, quinto, sexto de primaria, ya empiezan a trabajar con lo que es media, mediana y moda. Esas son, digamos, las medidas de estadística descriptiva más conocidas, ¿no? Aquellas que por excelencia se conocen. Entonces, esas son, digamos, las principales medidas que utiliza la estadística descriptiva. Hay otras que son, por ejemplo, las medidas de variabilidad, que las principales son la desviación típica o desviación estándar y el diagrama de caja, o de que llaman también de caja y bigotes. Esas nos sirven para conocer qué tan dispersos están los datos o algunos datos respecto a la media. La media, acuérdense que es el promedio, ¿sí? Entonces, si nosotros tenemos con las medidas de tendencia central, ¿qué es una tendencia? Pues precisamente es eso, hacia dónde va la mayoría, ¿no? Cuando algo se pone de moda, esa es la tendencia. El uso del TikTok, ¿no? Esa es la tendencia ahorita. Entonces, la variabilidad es si hay datos que están fuera de la media, fuera del centro, entonces, para ver qué tan alejados hay datos respecto a la media, ¿sí? A eso se les conoce como outliers en inglés, o los que están fuera de lugar, que son fuera de lugar. Entonces, hay que ver cómo
distribuyen, digamos, cómo se distribuye la población respecto a la media. Y están también las medidas de relación, donde está, por ejemplo, el coeficiente de correlación y la matriz de correlación. Y también el diagrama de dispersión, que tiene que ver con esto que les hablaba de la variabilidad, pero ya en forma de diagrama. Entonces, por ejemplo, el coeficiente de correlación y la matriz de correlación pues, nos da información de cómo están, válgase la redundancia, correlacionadas las variables con las cuales estoy trabajando. Un ejemplo, yo puedo estar trabajando la variable aprovechamiento académico, la variable aprovechamiento académico, y la quiero cruzar con la variable horas de estudio, ¿no? O sea, ¿cómo puedo yo medir, como si voy a cruzar, cuáles son los resultados que puede obtener o que tiene los ciertos estudiantes dependiendo de las horas que le dedica a estudiar para un examen, ¿no? Entonces, ahí en la matriz de correlación o en el coeficiente de correlación, yo cruzo las dos variables, horas de estudio y aprovechamiento académico, y bueno, a ver si realmente hay una relación o una correlación entre esas dos variables. Ahorita de repente pensé en esas dos variables, pero igual pueden ser otras, ¿no? Que de hecho, cuando formulamos las hipótesis, o cuando formulemos sus hipótesis, en el caso de las sesiones de ustedes, tenemos que ver cuáles son las variables que nosotros podemos relacionar, ¿sí? Para ver si realmente existe un vínculo, una correlación, ¿no? Ya sea positiva o negativa, porque bueno, eso lo podemos ver más adelante. No todas las correlaciones son positivas, hay correlaciones que también son negativas. Un ejemplo, pues entre más calorías, pues más tendencia a la obesidad. O sea, es una tendencia, una correlación negativa. Aquí tenemos diferentes técnicas de recogida de datos. Podemos nosotros usar cuestionarios, entrevistas, la observación que ya mencioné, eh, pruebas de lápiz y papel. Fíjense que últimamente se ha puesto, obviamente ahorita con la pandemia se ha puesto de moda toda la tecnología, ¿no? Entonces, pues el uso de los cuestionarios o de los formularios en línea, que ya existían desde antes de la pandemia, pero que no eran tan recurrentes. Y ahorita, cuando más te manda, oye, ¿me contestas esta encuesta? ¿No? Y ya te mandan el link y ya. Que de hecho es incorrecto, chicos. Ahí pongan a ver, uso de tecnologías y real aprovechamiento académico. Muy bien, Magdalena. Me gusta, me gusta. Entonces, sí, de hecho, Magdalena está trabajando algo así en su tesis. Les iba a decir, como dato de cultura general, es incorrecto decir, ¿me contestas esta encuesta? A ver, ¿por qué? ¿Alguien tiene el dato? Porque es incorrecto decir, ¿me contestas esta encuesta? Es muy común y en el Facebook todo el mundo te manda decir, por favor, grupo, ayúdame a contestar esta encuesta. Es de mi sobrino. ¿Qué no se dice, contéstame esta encuesta? Porque no siempre se dirán datos reales. No, no tiene que ver con la veracidad de los datos. Les voy a decir, gracias por su participación. Les voy a explicar. Es incorrecto decir, contéstame esta encuesta o lléname esta encuesta. ¿Por qué? La encuesta es la técnica y la técnica no únicamente tiene o consiste en el instrumento. El cuestionario que dice ahí, cuestionarios, de hecho en la presentación, en el lado superior derecho, ahí dice cuestionarios. Lo más correcto es, ¿me ayudas a contestar este cuestionario? ¿Me podrías ayudar llenando este cuestionario? Es eso. No, es incorrecto decir, ¿me llenas esta encuesta? No, la encuesta es la técnica completa, o sea, el cuestionario o el instrumento, el análisis,
la parte epistemológica, lo que les dije del positivismo. O sea, la encuesta es toda la técnica. Entonces, el cuestionario es únicamente el instrumento que va a ser útil para emplear la técnica de la encuesta. ¿Sí? El cuestionario es el instrumento, la técnica se llama encuesta, el cuestionario se llama, perdón, el instrumento se llama cuestionario. Es así. De hecho, nosotros podemos emplear una N cantidad de técnicas y cada una de esas técnicas tiene sus propios instrumentos de recogida de datos. ¿Ok? Incluso si nos vamos más arriba, el método, ¿no? El método, tenemos 3 niveles: método, técnica, instrumento. Recuerden, método, técnica, instrumento. Entonces, tenemos la técnica de la encuesta, el instrumento cuestionario, y el método, pues puede ser, no sé, el método hipotético deductivo, es el más común. El hipotético deductivo, pues es el que emplea justamente la encuesta para poder observar los datos o la información en el mundo real. Diseños de investigación no experimental y encuestas. Bueno, yo hace rato les dije que en la investigación cuantitativa podemos nosotros aplicar experimentos. Sin embargo, no siempre se aplican experimentos. Nosotros podemos utilizar, por ejemplo, ahorita que mencioné el ejemplo del cuestionario, ahorita que mencioné dije, ¿por qué no se dice encuesta? Si utilizamos el cuestionario, ahí no estamos experimentando. ¿Por qué? Porque, a ver, yo pensé que no era correcto porque no era específico en cuanto a la población. Es que al final de cuentas yo no tendría este rebaño, como lo dice, para hacer un muestreo específico, si no sería algo general. Gracias, Magdalena, por tu participación. Sí, bueno, en el caso es incorrecto porque, bueno, o sea, el instrumento se llama cuestionario. O sea, siempre que tú vas a utilizar la técnica de la encuesta, tu instrumento se llama cuestionario. Y pues a lo mejor no tiene mucho que ver con el tamaño de la muestra. Tú puedes aplicar el cuestionario en muestras variables, o sea, de pequeñas o incluso toda una población. En el caso del censo, ¿no? El censo sí es aplicar el cuestionario a toda la población. Entonces, ese es un ejemplo de cómo sí se puede realizar estudios con poblaciones, pero hay que saber, bueno, tener el control o ¿cómo se puede decir? Saber con qué recursos vamos a poder contar al momento de hacer el estudio. Lo que decía hace rato de la secundaria de trabajo, somos alrededor de 500 estudiantes. Si yo les aplico un cuestionario a los 500 estudiantes, apoyándome de mis compañeros profesores, apoyándome incluso de mis directivos, a lo mejor ahí sí lo puedo realizar, la aplicación. Ya en el caso del análisis, el vaciar los datos, o sea, si fuera en papel, ¿no? Imagínate, vaciar 500 cuestionarios a una matriz de Excel, por poner un ejemplo, pues ahí a lo mejor sí se lleva más tiempo. Y ya después, ya es más fácil a lo mejor la corrida de los estadísticos, ¿no? Ya teniendo la matriz en Excel, pero sobre todo la captura, pues está complicado. Entonces, la investigación no experimental es donde el investigador no tiene las posibilidades para controlar las variables, o no desea, no es que no tenga las posibilidades, más bien no desea controlar las variables, ¿no? Ahí, pues, únicamente se basa de la realidad. Voy a utilizar un pleonasmo que es muy común en la ciencia. El investigador no experimental tiene como insumo la realidad real. Sí, es un pleonasmo, pero sí es muy común utilizarlo en el discurso científico. La realidad real, pues es esa, que tenemos en nuestro alcance sin alterar. ¿Por qué? Cuando estamos, tiene una descripción como un estado del arte. A ver, Magdalena, ponme un poquito más de información de esto último, me llama la atención. En el caso de la realidad real es la realidad no alterada, porque cuando nosotros realizamos experimento, ahí hay una realidad que no es real, es una realidad alterada.
porque estamos controlando las variables, las condiciones, estamos creando el ambiente para que los sujetos de estudio aporten o realicen alguna actividad, etcétera. Entonces, en la investigación no experimental, pues tenemos, por ejemplo, la investigación descriptiva. Su nombre indica, pues nosotros describimos lo que está ahí afuera, ¿verdad? En nuestro entorno. La correlacional, ya hablé de eso un poquito, es que vas a mostrar los datos que existen, pero no se toman en cuenta o han sido ignorados. Sí, está bien. Sí, muchas veces no se toman en cuenta todos los datos, sí. Sí, 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 sí. Entonces, en la investigación no experimental correlacional, como les dije, es cuando nosotros buscamos la relación que existe entre dos o más variables, pueden ser más incluso. Entonces, está la comparativa. En la investigación comparativa, al hacer estudios comparativos, podemos tener la comparación de dos muestras, de dos poblaciones, ¿sí? Por ejemplo, la comparación entre dos escuelas del mismo nivel, de la misma zona, de la misma región, o la comparación de mi escuela con los niños del turno matutino versus los del vespertino. Ahí yo no estoy experimentando, ya la realidad real existe, ahí está, no tengo que alterar nada. En el caso de las encuestas, ¿no? O sea, finalmente, cuando se utiliza la técnica de la encuesta, pues nosotros tenemos que utilizar los diferentes elementos que ya mencioné, por ejemplo, el muestreo, el análisis estadístico, etcétera. Y está finalmente la investigación ex post facto, que el domingo yo les comenté un poquito de esto. Ex post facto, pues es la investigación después de que se tienen los hechos. O sea, ya los hechos ya están recolectados. Nosotros no nos encargamos de hacerlo. Hay bases de datos que ya están ahí al alcance de cualquier persona y que, bueno, o a lo mejor algún colega que dice, pues yo realicé este estudio, o más bien levanté esta información, pero pues ya no me interesa trabajar con esos datos. Podemos decir, bueno, ¿me permites continuar con el análisis? Obviamente dándote crédito de que tú realizaste la base de datos. Sí, adelante. Ahí está, ¿no? Entonces, hay muchas páginas en Internet que alojan bases de datos ex post facto, es decir, que ya están realizadas, nada más, pues obviamente dándole la referencia o dándole el crédito a las personas que ya realizaron esas bases de datos. Bien, ya pasamos de lo teórico, vamos a pasar a esto. Nada más, ya para casi terminar esta sesión síncrona, quiero recordarles el calendario con el cual se ha estado o se va a trabajar el diseño del protocolo de investigación. Esto es para aquellos estudiantes que no estuvieron presentes en la sesión del domingo. A los que sí estuvieron, bueno, pues como quiera, un recordatorio no está de más, ¿verdad? Esta fecha del 17 de septiembre, pues obviamente está marcada porque ya pasó. La siguiente entrega es el 2 de octubre. ¿Qué se va a entregar el 2 de octubre? Bueno, el título y la delimitación ya corregidos. Ya el día de hoy les envié la retroalimentación del título y la delimitación. Entonces, echarle ganitas, todavía tienen de aquí al 2 de octubre. De hecho, en una sentada, o sea, en 2 horas pueden tener eso. O sea, ni el título ni la delimitación son tan extensas. Ustedes lo saben. Yo les encargué, de hecho, un título de 12 palabras. Igual se pueden extender entre 12 y 15, no pasa nada. Es que son 3, el doctor no va a resolver. No pasa nada. Entre 12 y 15. Pero yo dije entre 12 porque así que tengamos el reto de que, aglutinar todo en 12 palabras. Pero si te pasas 1, 2, 3, pues no hay ningún problema. La delimitación, acuérdense, les hablé de la delimitación espacial temporal de los sujetos y de las instituciones. No necesariamente tienes que poner el nombre de la institución. Si tú consideras que sí te autoricen el mencionarla, adelante, tampoco te restringo.
pero no es obligado de que, ay, es que mi director no me permite que ponga el nombre de la escuela. No pasa nada, nada más pone el nivel y el municipio, como les dije. Una escuela primaria del municipio de San Nicolás de los Garza. Lo nuevo, los antecedentes, que supone que es lo que están ahorita organizando. Sí, la limitación es un solo párrafo, claro, es lo que les dije el domingo, claro. De hecho, ahorita les voy a recordar, bueno, volver a poner el ejemplo que puse el domingo. El ejemplo que puse el domingo lo voy a volver a poner ahorita en unos minutos. Mariana, no recuerdo si estuviste en la sesión del domingo. A ver, dime, que ahí les puse el ejemplo. Y ven para que vean que es bien fácil. Ah, no, entonces aguántame. Ahorita ves el ejemplo que les puse el domingo. Ahorita lo voy a retomar. Justamente porque sabía que iba a haber compañeros que no estuvieron, voy a repetir esa parte. Entonces, lo nuevo, de nada, de nada, de nada. Los antecedentes que ya les dije no son tantos así como los antecedentes históricos, sino los estudios más recientes. Sí hay una parte de antecedentes históricos, pero no se claven tanto en eso. Y los antecedentes jurídicos, pues sí, pero tampoco se claven tanto en eso. Interesan más los antecedentes teóricos o conceptuales, que es esta revisión que les dije. Y las referencias bibliográficas, en todas las entregas se mencionan referencias bibliográficas actualizadas, si se dan cuenta. Como quiera, esta presentación también se los voy a subir. De hecho, varios de ustedes a lo largo del día de hoy me dijeron, ¿nos puede compartir? Sí, yo el link se los había compartido desde ayer, antier. Acuérdense, chequen bien la plataforma, la estructura es el link de, por ejemplo, el link de la sesión, que es donde viene el tema, ¿no? Después, ya después que se sube esta presentación, va a venir el link de la grabación y debajo del link de la grabación, el link de la presentación. Ustedes pueden entrar a los materiales sin ningún problema. ¿Sí? Bueno, entonces no voy a quedar tanto tiempo en esto porque, bueno, ya ahí mismo en la presentación pueden checar qué es lo que viene más adelante. Esto es en cuanto al protocolo de investigación. Eso no significa que van a ser las únicas actividades, chicos. No se vayan a ir con la finta de que, pues esto es lo único que vamos a hacer en el resto del semestre. No. Esto es para el protocolo de investigación única y exclusivamente. Va a haber actividades que tienen que ver con situaciones metodológicas, por ejemplo, el foro que les puse hoy, que tiene que ver con la cuestión metodológica de la búsqueda de información. La próxima semana tenemos el examen parcial. Tuvimos junta ayer y quedamos que es 9, 10, 11 y 12. 9, 10, 11 y 12 para contestar el examen. Desde el 9 se publica y se cierra el 12 a las 23:55. ¿Ok? Entonces, porque ahí creo que había un anuncio que decía que hasta el día 13. No. No se vayan a ir con la idea de que el examen se cierra el 13. Se cierra el 12 antes de la medianoche. Entonces, no se vayan a confundir. Por eso mismo se lo estoy aclarando. Las demás fechas, pues bueno, ya las revisan después. Este es el ejemplo que les decía, Mariana. Mira, igual los que estuvieron el domingo no pasa nada si lo reconsideramos. El título dice: desarrollar el objeto de estudio, es decir, el tema de su investigación. Para ello deben desarrollar un probable título que no exceda de 12 palabras, que es lo que les decía. Si te excedes de 12 palabras, si pones 14, 15, 16, no pasa nada. Debe ser lo más concreto posible, lo más aterrizadito. Por eso después de las 12, ¿para qué? Para que sea lo más concreto posible. Lo más concreto, pero sin ser dispersos. Si se dan cuenta, es eso, ¿no? Así, son poquitas palabras, no puedo mencionar muchas cosas. Pues aquí en el ejemplo, aplicación del aprendizaje vivencial en la materia de biología a nivel medio superior. Ahí está el tema, ahí está el objeto de estudio. Aplicación del aprendizaje vivencial en la materia de biología a nivel medio superior. ¡Pum! Porque me estuvieron poniendo el uso de las TICs en la educación. Órale, en la educación de qué, o sea, incluso desde maternal hasta doctorado, hasta postdoctorado, ¿no? Aguanta, o sea, trata de ser más concreto, aterriza.
La delimitación. Ahí está, Mariana. Realizar la delimitación del tema de investigación, es decir, ampliar el objeto de estudio, pero poniéndole los respectivos límites. Los 4 límites: temporal y espacial de los sujetos y las instituciones. El ejemplo, con el mismo objeto de estudio de arriba. Aplicación de la estrategia pedagógica, aprendizaje vivencial en la materia biología, con estudiantes del tercer semestre de la carrera soporte y mantenimiento de equipos de cómputo, en un bachillerato tecnológico del municipio de Apodaca, Nuevo León, durante el semestre agosto-diciembre de 2020. ¡Pum! Un solo párrafo y ya está así como que ampliado la información. ¿Dudas, comentarios sobre esto? Espero que les sirva de mucho el ejemplo para que ustedes puedan hacer tanto el título, bueno, corregir tanto el título como corregir su delimitación. ¿Por qué? Porque les decía en la clase pasada, en la sesión, en la síncrona pasada, hay documentos donde literalmente me hicieron 4, 5, 6 páginas de delimitación. Imagínate, ¿qué delimitación tan extensa? No, es un párrafo y es lo más específico, pero al mismo tiempo lo más aterrizado posible. Muy bien. No perder de vista que la maestría es en educación. Hay algunos casos donde el tema nada que ver con educación. Y no se trata de evidenciar a nadie, simplemente para que no nos vayan a rechazar. Al momento se tiene que registrar el tema, muchachos. Se tiene que registrar el tema bueno, el protocolo de investigación, entonces para que no nos lo vayan a rechazar. Más que nada por eso. No es que yo los quiera bloquear. Dicen, pues es que yo quiero hacer algo de ingeniería industrial. No, bueno, en este caso no sería posible si no se justifica que tiene que ver con el área de educación. Y no perder de vista, 2, que la acentuación está en tecnología educativa, muchachos. ¿Sí? O sea, hay muchos temas, muchos objetos de estudio que sí son del área de educación, ¿no? La gran mayoría. Pero también la gran mayoría olvidaron que su maestría es en educación con acentuación en tecnología educativa. Entonces, si quieres seguir con ese mismo tema, pues trata de encontrarle el punto de unión con la tecnología educativa. Como te digo, no es que te quiera bloquear el tema, simplemente que tenemos que justificar que tu tesina sí tiene que ver, digamos, con la línea de investigación propia o natural de la maestría. Esmeralda, enseñar a niños de preescolar mediante el uso de las tecnologías. Esmeralda, aterrízalo. ¿Cuáles tecnologías? Cuando hablamos de tecnologías, de hecho por ahí en una sesión del doctor Carlos decía precisamente, el hablar de autos es hablar de tecnologías, ¿no? El hablar de el uso de unas bocinas, pues es también tecnología, ¿no? Hay que ser bien puntuales cuando se trata de mencionar tecnologías. De una aplicación, de tal aplicación, o sea, búscate si hay alguna aplicación ya elaborada pues, con el uso de enseñanza de lectura en línea a niños de preescolar. Me gusta más ese. Enseñanza de lectura en línea a niños de preescolar. Se me antoja interesante el segundo, Esmeralda. Bueno, los dos, de hecho, nomás que esto es para todos. La retroalimentación, todas las retroalimentaciones que haga son generales, son para todos, ¿ok? Porque de algo te puede servir. Hablar de tecnologías, aterrízamelo. ¿Qué tecnología? El uso de tablets, el uso de celulares, el uso de de videos de Powtoon, el uso de videos de YouTube, qué sé yo. Yo hablo de eso solo que el detalle es que si mis antecedentes son nacionales, sentí que tenía que delimitarlo de Estado y con eso pues no tengo sustento para el antecedente. Necesariamente no, o sea, en el caso de los antecedentes, Magdalena, no necesariamente tienen que ser el Estado. Eso es lo ideal, pero lo que les dije hace rato, cuando hablamos de los antecedentes son los estudios recientes. Si no encontramos antecedentes a nivel local, a nivel estado, no pasa nada.
Nada más ahí sí, en el trabajo de campo, bueno, de hecho desde el planteamiento del problema, ahí sí tenemos que aterrizar. Bueno, no así desde el título, ¿no? O sea, ¿qué es el título, de la delimitación, el planteamiento del problema, la justificación, los objetivos, la hipótesis, la metodología y el trabajo de campo? Ahí sí son aterrizados al sitio donde vas a aplicarlo. Ya lo que son los antecedentes, el marco teórico, ahí sí pueden ser incluso antecedentes, que hayamos encontrado un documento de Chile, de Brasil, de Estados Unidos, ahí no pasa nada. Sí, Magdalena, puedes seguir, o sea, los antecedentes no necesariamente tienen que ser el Estado, ¿ok? Puede ser una comparación entre escuela pública y privada a nivel tecnología, puede ser, nada más hay que justificarlo muy bien. Solo me debo basar en un solo lugar. ¿A qué te refieres, Elizabeth, con un solo lugar? ¿Un solo municipio, una sola colonia, una misma zona? A una sola institución, o sea, una escuela en Ah, específico. una pública y una privada. Sí. Eh, puede ser más siempre y cuando, y otra vez, retroalimentación para todos. Pueden ser más de una siempre y cuando tú tengas la posibilidad, bueno, primero que tengas el acceso. Dos, que consideres el tiempo que te va a llevar a hacer el estudio más amplio. Sí se puede, de que se puede, no pasa nada. Pero la única variable que hay que tomar en cuenta es la variable del tiempo, ¿ok? Si te da tiempo, o sea, si puedes agarrar dos o tres escuelas públicas, dos o tres privadas, sí, siempre y cuando que sean del mismo nivel académico. Si vas a agarrar tres jardines de niño y tres kinder, sí, adelante. De preferencia que sean dentro del mismo contexto sociocultural y socioeconómico, de preferencia. O sea, que estén ubicados más o menos en el mismo municipio, por poner un ejemplo. De nada, Esmeralda, de nada, Magdalena, de nada, Elizabeth. Dice Mariana, si me enfoco a nivel primario, puede ser entonces la zona, sí, claro. Yo les dije, puede ser plantel, zona o región. Ya a nivel estado, ya está más complicado, ¿ok? De nada, Elizabeth. Sí, sí, sí. Además les digo, ustedes nomás consideren sus tiempos, chequen sus tiempos. Y además para, ya casi ir cerrando. Aquí vuelvo a ponerles los criterios de evaluación, actividades y foros 40%, el examen parcial 30% y el proyecto final 30%. Una buena cantidad de compañeros suyos no ha entregado ninguna actividad. Entonces, sí me preocupa. Igual, la participación en los foros, es indispensable que participen en los foros. Sí los estoy calificando. ¿Se dan cuenta de la actividad uno que me habían dicho que no la habían calificado? Ya la califiqué. Ya está calificado todo, todo, todo. De la uno a la 3 que son, bueno, son las tres que han entregado hasta el momento. La deshonestidad académica, por favor, eviten que les pongan cero en sus calificaciones. No solo yo, los demás profesores. Está en la ciudadana, estamos bien, bien, bien quisquillosos con la parte de la revisión del plagio. Entonces, aguas ahí. Parafraseen, 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 parafraseen. ¿Alguna duda o comentario sobre la presentación del día de hoy? Sí, Magdalena, ya está calificada el foro 1. Pues dudas, yo creo que ya las respondió. Gracias, Esmeralda. Lo que dice Esmeralda en el chat. Gracias. Las dudas ya las respondí. Bueno, entonces voy a dar por cerrada esta grabación. Si gustan ver la grabación más adelante, en su momento estaré publicando el link en la plataforma y también la presentación.
Muchas gracias.